Ok, muy buenas tardes, queridos hermanos. Le damos la bienvenida a la reunión. Queremos agradecer a Dios por la oportunidad, a pesar de todo lo que está pasando. Podemos de esta manera llegar hasta cada uno de ustedes, poder ministrar, poder servir al Señor con la palabra y estar aquí. Agradecemos a Víctor y a todos los hermanos que hacen posible esta transmisión. Así que bueno, podemos decir que hasta aquí nos ayudó el Señor, nos ha bendecido, nos ha sostenido, y durante todo este tiempo que ha transcurrido, la mano del Señor y la presencia del Señor ha estado con nosotros. Hoy vamos a continuar el estudio de Esdras, el capítulo 2. Va a estar nuestro hermano Oscar compartiendo con nosotros. Y bueno, y también queríamos agradecer a Dios porque en estos tiempos las cosas que Él nos permite hacer, que Él nos permite experimentar. Muchos piensan que luego de la pandemia se van a retomar aquellas cosas importantes, aquellas actividades, y viéndolo desde otro punto de vista, yo pienso que durante la pandemia el Señor quiere que retomemos lo realmente importante que es nuestra vida con relación al Señor, las cosas espirituales, las cosas eternas. Así que, bueno, agradecemos a Dios por este tiempo que Él nos concede tener. Y queríamos recordar, para que los hermanos estén atentos, estén pendientes, se les va a estar llamando. Vamos a estar teniendo en el grupo reunión de oración el Salmo del día. Así nos vamos a poder ver desde allí, van a estar participando los hermanos y así no los vamos a extrañar tanto. Así que, bueno, agradecemos a Dios por eso y también por los días martes, la reunión de oración, el contacto que tenemos por allí, los días de reunión de ministerios, los días miércoles, los días sábados estuvieron allí también los chicos con el Zoom, con los premios, con el concurso, con la enseñanza de la palabra. También hoy con la Santa Cena y esta reunión que el Señor nos permite tener para seguir creciendo, para seguir conociendo un poquito más acerca de Él. También agradecemos a Dios por lo que ha sido los jóvenes mayores, por lo que ha sido el trabajo con los niños, por lo que ha sido la ayuda mutua, todos los hermanos que están trabajando, que están sirviendo al Señor en este tiempo, ministrando, cuidando, orando y dando una mano en todo lo que pueda. El Ministerio de Mujeres, agradecemos también todo el esfuerzo que están haciendo, los videos, los contactos que están teniendo en este tiempo. Así que les estamos muy agradecidos a Dios porque a pesar del tiempo que estamos pasando, el Señor nos concede, nos permite servirle y nos permite gozarnos. Estamos en sus manos y descansemos, hermanos, porque este es el lugar más seguro que podamos estar. Así que de esta manera vamos a pasar al tiempo de la palabra y le vamos a pedir a nuestro hermano Oscar Gualdoni que pase adelante y pueda compartir y tener este tiempo. Bien, hermanos, buenas tardes. También para agregar a lo que por ahí Gerardo había compartido con todos nosotros, recordar también y seguir orando por algo tan precioso que está haciendo Fito a través de la reunión de oración, compartiéndonos principios del libro de Santiago, tan hermoso, tan práctico, tan claro, como lo está haciendo cada mañana. Así que gracias al Señor por eso, ¿no? Y también orar y seguir, y también contarles el ministerio que está haciendo Mario a través del internet con hermanos de Misiones, Córdoba, de Paraguay, a través de este curso de Instituto de Teología. Así que queremos agradecer al Señor, queremos remarcar todo esto, como lo hacía Gerardo, y también estas dos cosas, porque en verdad, en medio de toda esta situación que nos toca vivir, como nos decía Gerardo, la iglesia sigue trabajando, y sigue pensando, y sigue orando, y sigue haciendo lo que hay que hacer en la situación que sea. O sea, cuando estábamos con la posibilidad de reunirnos. Ahora que no la tenemos,
sigamos haciendo con los medios que tenemos y que Dios bendiga la obra de Él que hace a través de hombres, y mujeres, por supuesto. Así que bueno, concluyendo un poquito la introducción de Gerardo, vamos a orar y después vamos a entrar nuevamente en la palabra de Dios. Amado Dios, queremos agradecerte este tiempo tan especial que nos regalas. Queremos poner en tus manos nuestra vida, nuestro corazón, nuestros oídos. Queremos pedirte que tu palabra llegue a nuestras vidas. Que nos dé aquellas cosas que estamos necesitando, que conforten nuestros corazones. Que tu Espíritu a través de ella haga la obra que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Señor, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a un breve repaso. Entramos en el capítulo 2 de Esdras. Un capítulo, como dijimos, con muchos principios, pero un poco, si lo leemos así como a veces leemos de corrido, un poco monótono, porque tiene todo nombres, nombres. Y estos lugares los pasamos medio rápido cuando hacemos lectura de la Biblia. Pero siempre nos preguntamos por qué el Espíritu Santo inspiró a Esdras para poner estas cosas en su libro sagrado, en su libro eterno. Y más aún, vemos que esta lista está 2 veces, está en Esdras y está en Nehemías. Qué repetitivo el Señor, ¿no es cierto?, con todas estas cosas. Así que la semana pasada hemos visto el versículo 1 cuando dice que subieron de la cautividad. En cumplimiento de su palabra, en palabras de Ezequiel, en palabras de Isaías, en palabras de Jeremías, en palabras de muchísimos profetas, de Sofonías, de muchos profetas que anunciaron el regreso del pueblo de Israel a Jerusalén desde los lugares donde Dios los había esparcido en disciplina por aquello que habían cometido mientras estuvieron en la tierra prometida. Luego vimos que más allá de la mano de Dios que cumplía su palabra, hemos visto la acción de los hombres que en ese amalgamiento perfecto de soberanía divina y responsabilidad humana, Dios mueve todo y los hombres suben. Los hombres suben para cumplir la palabra, pero suben. Dios mueve para subir, los hombres suben para cumplir la palabra. Esta cosa tan perfecta que se une la determinación humana con la soberanía divina. ¡Qué perfección! Después con el tiempo podemos ver para atrás que fue Dios siempre guiando nuestros pasos, moviendo nuestros corazones. Pero en el momento decidimos. ¿Qué sucede en ese momento preciso dentro del espíritu del hombre? ¿Quién sabrá? Pero Dios pone en evidencia las dos cosas. Y después hemos visto que estos hombres salen, pero Dios usa a hombres para guiarlos en el camino, para apacentarlos, para acompañarlos. Porque estos hombres habían salido también del mismo lugar donde estaban saliendo todos. Así que estos fueron 3 principios que hemos visto la semana pasada. La verdad es que quería terminar el capítulo 2, pero vamos a ser quizás un poco más breves y dar otra reunión más para terminar el capítulo 2. Me gustaría observar 2 principios más hoy para que la semana que viene estemos terminando. Luego viene la reunión de evangelismo, recordemos. Y luego capítulo 3, 4 van a estar otros hermanos también compartiéndonos la palabra en hechos bien específicos, bien concretos de estos hombres ya en la tierra prometida. Así que bueno, ¿cuáles son los principios que me gustaría ver en esta noche? Primero, un Dios trascendente que deja listas de hombres en su palabra. Eso ahora lo vamos a tratar de explicar. Y después ver un pueblo que sale en esperanza. Son 2 cosas que están implícitas en estos textos. Parecen, como decíamos al principio, no decirnos mucho, pero estos textos nos dicen mucho. Primero, vamos a ver el primer principio de hoy. Un Dios trascendente deja listas de hombres.
Es interesante esto, muy interesante. ¿Por qué? Porque un pastor da un ejemplo de qué cosa interesantes son los nombres y el nombre de alguien. Dice que, bueno, muchas veces andamos en la calle caminando y nos encontramos con estos gitanos, nos encontramos con adivinos que a veces nos quieren leer la palma de la mano, que ellos tienen en claro nuestro futuro, que pueden distinguirlo leyendo la mano, o tirando algunas cartas, o alguna bola mágica, y están capacitados para decirnos el futuro. Pero si, decía este pastor, si yo llego a ellos, y antes que me digan cualquier cosa de mi futuro, le digo, ¿y sabe cómo me llamo? El 99,9% de los casos no va a saber cómo nos llamamos. Porque saber cómo nos llamamos implica conocer a la persona. Y esta gente puede inventar cosas del futuro, pero no puede inventar cosas concretas como un nombre. Y Dios, tan trascendental, deja lista de hombres y de nombres en la Biblia. En la Biblia, que podría ser un libro inspirado por un Dios que deja principios, conceptos, que deja mandamientos a la gente, deja más de 2.600 nombres inscriptos. Nombres concretos, nombres propios, que hablan de personas concretas. Dios que de todo lo que tenía de qué hablar, deja nombres, para que puedan corroborar con nombres aquellas cosas que Él está diciendo. Qué interesante. ¿Y por qué digo que es muy interesante? Porque cuando hablamos a veces de ese Dios tan trascendental, de ese Dios tan infinito, que los cielos de los cielos no pueden contener, que creó el universo y la vida son las dos cosas que la ciencia humana, hoy 2020, no pueden medir y no pueden saber cómo apareció. Ese Dios tan inmenso, a veces cuando lo vemos tan inmenso se nos vuelve casi abstracto, como le pasaba a los griegos en los primeros siglos y antes del primer siglo. Tan abstracto, tan lejano, tan impersonal, aquella razón de todo pero lejos. Tan soberano, tan poderoso que creó un universo infinito para nuestras medidas. Y vemos que este Dios tan trascendental, tan inmenso, no se pierde en que lo conozcamos tan abstracto, sino que nos muestra que tiene un conocimiento detallista, puntual y personal. Es un Dios que deja nombres de hombres registrados en un libro eterno. Los adivinos no pueden saber quiénes somos, aunque intentan predecir nuestro futuro, pero Dios puede llamar por nombre y hablar de nombres cuando Él quiere. Un Dios tan infinito, un Dios tan personal. Esto es muy interesante porque, por un lado, Dios nunca ha perdido la memoria de los nombres de sus cautivos y los pudo recordar. Aunque, por supuesto, cuando vamos a la historia en sí, es un Esdras que está haciendo una recopilación, que está haciendo una lista, que está dejando registrado aquellos familias y lugares de donde han venido y qué función cumple cada uno, porque lo había traído registrado para que después usarlos en la manera que lo tenía que usar. Pero eso Dios lo usa divinamente y lo deja sellado en su libro eterno. Es Dios que estaba inspirando a Esdras en poner nombre. Pero hubo muchos escritos de la Biblia que no los escribió Esdras, y hay genealogías, y hay nombres, y hay cambios de nombres, y hay un montón de cosas con respecto al nombre. Hay toda una teología del nombre, especialmente en el Antiguo Testamento, muy impresionante, que por ahí vamos a bordear un poco durante este tiempo. Entonces, Dios sabe, conoce
y llama por nombre o pone el nombre de las personas. Ahora es interesante que en esta lista de Esdras vemos no solamente una lista de nombres, sino una lista de lugares. Vemos que hay varones en el versículo, por ejemplo, 27, los varones de Betel y Ai, varones, gente de lugares. Después también vemos listas de oficios. Y vemos también una lista de lo que no han podido demostrar el linaje de Israel, ni del linaje de los sacerdotes. Vemos también listas de animales, una lista muy exhaustiva, que en lo general nos da a entender que Dios también, aparte de conocer nuestro nombre, sabe de dónde somos, de dónde pertenecemos, qué es lo que hacemos, quiénes no somos y aún qué cosas tenemos. Dios sabe todo. Por eso esta lista lo que nos muestra, no solamente al principio un Dios soberano que maneja los tiempos, sino un Dios personal que conoce cada cosa de nuestra vida, cada cosa de la vida de los hombres, y lo deja sentado en su escritura, para que no se pierdan en esas cosas abstractas de aquel Dios tan lejano, sino que vengan y entiendan que Dios conoce a cada hombre, a cada hombre. Hay nombres acá que no lo hemos leído en toda la vida y Dios lo conoce. Dejaron de ser anónimos cuando dieron el paso de fe y ahora tienen nombre. Qué interesante. Ahora, vamos a ver, antes que ver las implicancias, algunas cositas de los nombres. ¿Sí? ¿Qué cosas revelan un nombre? Un nombre revela conocimiento de la persona. Bíblicamente estamos hablando, porque ahora podemos decir, yo sé el nombre de Lionel Messi, pero yo no conozco a Messi, ni a Cristiano Ronaldo, ni a ningún gente conocida. Conozco su nombre, pero no lo conozco personalmente. Bíblicamente, cuando se da un nombre, eso, el conocimiento de la persona también implica una relación con la persona. Dar un nombre significa valoración. ¿Por qué? Porque no es ignorado, no es un número más, tiene valor. El nombre le da pertenencia, le de su propia propiedad, ese nombre lo identifica. ¿Sí? O sea, un nombre me hace ser que Dios llame por nombre y que conozca por nombre a las personas, es que no soy otro, no me confunde cuando hay tantos. Él sabe qué soy, qué me pasa, mi historia, mi pasado, de dónde soy, qué hago y qué no hago. Eso revela el nombre en la Biblia. Por lo menos en la parte que vamos viendo. Ahora vamos a ver otras cosas de los nombres, pero esto es lo que revela conocimiento. Ahora, los nombres tienen mucho significado en la Biblia. Es impresionante ver el significado que tienen los nombres en la Biblia. No es solo un rótulo de identificación con respecto a otro. O sea, nosotros hoy elegimos nombres como nos gustan, como suenan, elegimos nombres para nuestros hijos de cómo me gustó, cómo le quedó aquel, o me acuerdo de una tal persona y le pongo nombre. Y ese nombre simplemente porque nos gusta. Y ese nombre va a identificar a esa persona con respecto a otro. Pero en la Biblia el nombre también revela su carácter, su naturaleza esencial. Quizás los padres, cuando estaban pensando con esperanza o algo característico de su momento, le ponían a sus hijos esos nombres, esas características o esa esperanza que querían retener, la ponían a sus hijos. Ese nombre expresaba a la persona completa o algún rasgo de esa persona. Voy a dar 2 o 3 ejemplos porque todo el Antiguo Testamento, cada nombre tiene una significancia. Pero por ejemplo, un caso muy llamativo, cuando nace Matusalén, le ponen Matusalén, que quiere decir cuando muera será enviado. Y ahí después muere Matusalén y llega Noé. Nimrod quiere decir rebelión. Babilonia quiere decir confusión. Eva, madre de todos los vivientes. O sea,
hay un montón de significancia en los hombres. El otro día hablábamos con Eliseo sobre Elías, no Elías su hermano, sino Elías el profeta. Y Elías quiere decir, él es Dios. Y Elías se pone en un momento en el medio de del pueblo de Israel con los profetas de Baal, y él les dice, decidan a quién van a adorar. Si Baal es Dios, sírvanle a él, pero si Jehová es Dios, si él es Dios, si Elías, adoren a Jehová. Y cuando hace todo el sacrificio, todo el pueblo terminó cantando, Jehová es Dios, él es Dios. ¿Y qué estaban diciendo? Elías. Y Dios usó ese nombre para una función especial. La característica de ese hombre era que Jehová era Dios. Cuando trae la sequía, ¿quién era el que traía la sequía? Él es Dios, no que los otros dioses paganos están enojados, no. Él es Dios que domina sobre la idolatría. Por eso hay nombres que son características o expresan un rasgo especial, ¿sí? Ahora, otra cosa que significan los hombres, muy interesante también esto. Poner nombres establece autoridad. Establece autoridad. Dice en el Génesis 2, 19 y 20 que Adán puso nombre a los animales. O sea que Dios cuando le da el propósito que tenía que señorear sobre toda criatura, una evidencia de su autoridad sobre toda criatura era que Él le ponía nombre y se iban a llamar como Él quería. O sea que eran propiedad suya porque Él le pone el nombre. Cuando se conquistaba una ciudad, en 2 Samuel 12:28 se llama la ciudad con el nombre que la conquista. Dios en el Salmo 147:4 dice que Él le pone nombre a las estrellas. Y hay un pasaje precioso que ilustra lo que estamos hablando en Isaías 43:1. Fíjense qué precioso pasaje. Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ahí vemos que el que le pone nombre lo demanda como propiedad personal, como propiedad suya. Eres mío, yo te redimí. ¿Y cuál es la característica de que me perteneces? Es que yo te puse nombre. Acuérdense, que esto lo vamos a ver en otras cosas de significancia del nombre, que en un momento siempre fue Jacob, y en un momento cuando Jacob pelea con el ángel de Jehová, le dice, ahora desde hoy te llamarás Israel. Dios cambió su nombre y le puso nombre. Y lo reclama como propio. Es interesantísimo. Ahora, hay un pasaje también tremendo de Dios con los nombres. Dice Efesios 3:15 una cosa muy interesante. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea, eso está diciendo que Él reclama la autoridad de toda familia en los cielos y en la tierra. De Él toma nombre. Es interesante cuando vemos los nombres desde esta perspectiva. El nombre que llevamos es que le pertenecemos a Él. Él nos pone nombre. ¿Qué otra cosa podemos ver del significado que tienen los nombres? No solamente que representan una característica. Es más, de esto de representar características o rasgos especiales y que Dios usa y ese rasgo de su nombre son los que se ponen en evidencia en la obra de Dios o en la palabra. Viene Nehemías y Nehemías quiere decir Dios consuela.
Había ruinas y viene Nehemías y levanta el muro, reconstruye la ciudad, reconstruye un montón de cosas y es Dios consuela. Viene Esdras, ¿qué quiere decir? El ayudador. Y ahí está, el ayudador, el que viene a ordenar las cosas. Sus nombres también concuerdan. Y ni hablar si nos ponemos a hablar de los 12 nombres o los que aparecen en el versículo 2, pero es quizás para otro momento, porque si no entraríamos en demasiados detalles. Pero los nombres o muestran, evidencian un rasgo característico, su carácter, su esencia, su naturaleza esencial, o algo que los padres querían retener y Dios después usó esos nombres para alguna cosa especial que Dios también quiso hacer. Poner nombres establece autoridad. Después hay nombres teóforos. Esto quiere decir que tienen relación con Dios o expresan un deseo dirigido a Dios. Esto lo encontramos en Génesis 29, 31 al 35. Ahí está Raquel dando a luz hijos y a cada hijo dice: Jehová me ayudó en esto, por eso le voy a poner así. Jehová ayuda. Jehová me contentó y Jehová contenta. Todos los nombres tienen un nombre que tiene o una expresión de Dios o un deseo hacia Dios. ¿Sí? Hay esos nombres que expresan esa relación con Dios. Pero también hay unos segundos nombres que expresan una nueva condición. Tantos que encontramos en la palabra de Dios. A Abraham, Abraham. Sarai, Sara. Jacob, Israel. Simón, Pedro. Saulo, Pablo. Tantos nombres que revelan la nueva condición. Nacen con un nombre natural puesto por sus padres con ciertas características. Llega Dios a sus vidas, hace un cambio tan rotundo que hasta cambia su nombre. Y cuando cambia su nombre, ¿qué hemos visto? Que ahora son reclamados como pertenencia suya. Tienen autoridad sobre ese nuevo nombre, esa nueva condición. Es impresionante ver esa nueva condición. Y también hay nombres simbólicos, como los que encontramos en Oseas capítulo 1, Isaías 7:3, que él dice: andá con tu hijo Jerasú, que quiere decir esto, y justo era el mensaje que tenía que decir. Ese nombre era un mensaje, era un nombre simbólico. Así que los nombres, hay toda una teología atrás de los nombres, especialmente en el Antiguo Testamento. Entonces vemos acá una lista de nombres. Es más, si quieren, les doy un datito nada más para empezar a masticar. Zorobabel y Josué, o Jesúa, el retoño de Babilonia, Jehová salva. Aquel retoño de Babilonia que se llamaba primero Sesbazar, alegría en medio de la tribulación. Qué interesante. Alegría en medio de la tribulación, Sesbazar. Y después cuando sale la semilla, esa que sale de Babilonia, y acompañado por Josué, Jehová salva. Estos nombres también representan lo detallista que es Dios hasta para usar estos nombres para la liberación de su pueblo. Es tremendo cómo los nombres tienen tanta significancia en el Antiguo Testamento. Así que bueno, esto es lo que quería decir un poco acerca de los nombres, especialmente de toda esa relevancia que tienen en el Antiguo Testamento los nombres. ¿Sí? Nos llama muchísimo la atención algunas cosas, pero es importante, es interesante. Ahora, ¿qué implica esta lista que deja el Señor en Esdras? ¿Qué implica? Bueno, lo primero que implica, sí, básicamente y en su contexto, lo que implica es la demostración de un linaje, es la confirmación de un linaje santo, ¿sí?
Nosotros vemos acá que dice que de los hijos de Israel, en el versículo 2, la última parte, varones del pueblo de Israel salieron estos. Después vemos de los lugares, los varones de Micma, los varones de Betel, los hijos de Nebo, etcétera, etcétera, nos muestra los lugares. Después en el 36 nos muestra el linaje de los sacerdotes. O sea, es para demostrar que pertenezco al linaje de los sacerdotes. Es para demostrar que pertenezco a tales lugares. Es para demostrar que pertenezco a Israel. Es para demostrar que pertenezco a la tribu de los levitas, el versículo 40. Es para demostrar que pertenezco a aquel grupo de los cantores de David, versículo 41. Es para demostrar que vengo de los sirvientes del templo o de los sirvientes de los siervos de Salomón y que podemos quedar registrados en esa genealogía que nos muestra el linaje santo. Miren qué tan importante es esto, que dice en el versículo 59, estos fueron los que subieron de Temela, de Telarsa, Querub, Adad e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres, ni su linaje si eran de Israel. Fíjense que por eso esto nos da literalmente para qué estaba esta lista. Era para distinguir el que venía del linaje santo y el que no lo podía demostrar. Seguimos adelante y dice, y de los hijos de los sacerdotes, dice el versículo 62, estos buscaron su registro de genealogía y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Ahora, no les dijeron no vengan, pero sí no pueden participar. ¿Por qué? Porque la participación en ciertas cosas es una exclusividad del linaje santo. Es más, miren Esdras cómo repite este principio. Capítulo 4, versículo 3. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Y el versículo 4 dice, y el pueblo de la tierra. O sea, vinieron de los alrededores para querer colaborar en la construcción del lugar. ¿Y qué dijeron? No, esto es exclusivo de nosotros. Y fíjense en el capítulo 9, versículo 2, cuando vienen a Esdras, ya esto muchísimo más adelante, pero simplemente para mostrar el principio. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí, de los pueblos que no son del pueblo de Israel, y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. O sea, lo que nos quiere decir Esdras es, con esta lista tan exhaustiva, tan detallista, mostrándonos de quiénes son, de dónde son, a qué oficio tienen y cómo se puede demostrar, porque esos que se podían demostrar tenían y podían hacer lo que Dios quería que hagan, otros no. Hay exclusividad, aún en las necesidades. ¿Ellos necesitaban mano de obra? Sí. ¿Necesitaban gente? Sí, pero no traicionaban el principio. Acá se hace como Dios quiere y con la gente que quiere. Entonces esta lista está para demostrar el linaje santo. Demostrar de dónde venían, quiénes son. Si ellos podían demostrar de dónde venían, que es la lista de Crónicas, la lista de Esdras y la de Nehemías, si ellos podían demostrar, ellos calificaban, ellos pertenecían al linaje santo, ellos pertenecían al pueblo, eran reconocidos. Y pertenecer o no pertenecer era determinante para seguir adelante en la obra. No cualquiera. Entonces la pregunta era, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su linaje? Esta lista está para demostrar un linaje santo que salió de Jerusalén, de Babilonia para Jerusalén. Ahora, que implique esto es muy interesante. ¿Por qué?
Porque la Biblia nos habla a nosotros también, en el Nuevo Testamento, de un linaje. Me gustaría que veamos dos pasajes. En Gálatas capítulo 3, versículo 29. Fíjense, porque si dependería absolutamente de un linaje genealógico, desde Abraham hasta nosotros no tendríamos ninguna oportunidad de poder ministrar a Dios, de poder adorar a Dios. Si dependería de nuestro linaje y de lo que éramos y de dónde venimos, sería imposible entrar a la presencia de Dios. Sería imposible entrar al mismo lugar santísimo como hoy decimos estar. Sería imposible adorarle y sería imposible demostrar que nosotros venimos de acá y que la obra nos pertenece a nosotros. Ahora, fíjense que Gálatas nos dice una cosa tremenda. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Qué hermoso pasaje. Yo no podía demostrar mi linaje jamás. Ninguno de nosotros podía demostrar el linaje, la familia, la raza de donde venimos. Esa familia que escogió Dios naturalmente y físicamente de Abraham. No podríamos demostrar nunca que venimos de ahí. No podríamos pertenecer al que se dice pueblo de Dios. Pero fíjense qué interesante, que dice el versículo 16 del capítulo 3. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es la simiente de Abraham. Por eso nos dice el versículo 39, y si vosotros sois de Cristo. El versículo 27 dice así, porque todos los que habéis sido puestos en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y el 29 nos dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente sois linaje de Abraham, de la familia de Abraham y herederos de sus promesas. Por estar en Cristo somos herederos de la promesa y podemos reconocernos como el linaje de Abraham. O sea, si miran nuestra genealogía llega a Cristo. Y Cristo, por estar en Él es el receptor de la promesa que dice, y a tu simiente, el cual es Cristo. Y el que está en Cristo es linaje de Abraham, del padre de la fe. Nosotros por la fe venimos a ser linaje de Abraham. Un linaje, según Primera de Pedro 2.9, miren qué interesante. Primera de Pedro 2.9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, familia escogida. No tiene que ver con nosotros, sino con aquel que nos escogió. Fuimos bautizados en Cristo, puestos en Cristo, y venimos a pertenecer, por pertenecer a Cristo, a un linaje escogido. Si nosotros tendríamos que examinar nuestro pasado, esta sería nuestra lectura de nuestro pasado. Efesios capítulo 2, miren. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, o sea, no veníamos por una descendencia física, no podríamos jamás poder demostrar nuestro linaje. Erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, cuando estábamos ahí,
¿Cuál era ese estábamos ahí? Está definido en el versículo 1 del capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros pecados y delitos. ¿Queremos mostrar nuestra genealogía y nuestro pasado? Lo único que hace mostrar nuestro pasado es la condenación y la exclusión del pueblo de Dios. Dice el versículo 2, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así, esa era nuestra condición, ese era nuestro pasado. Pero fíjense lo que hace Dios y lo que hace Cristo. Dice el versículo 14, vamos al 13 y leemos todo ya que estamos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por genealogía, no, por sangre y la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aquella que estaba en el templo que limitaba a los gentiles su entrada y dejaba a los judíos. Ahora se echó y vamos todos por un mismo espíritu al mismo lugar, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Cómo? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros, tanto judíos como gentiles, los que podían demostrar su genealogía y los que eran hijos de ira, hijos de Satanás, ahora tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora tanto el judío como el gentil entran por el mismo lugar. Y fíjense cómo termina esta frase preciosa. Así que, gentiles, aquellos que no pueden demostrar la genealogía, ya no sois extranjeros ni advenedizos. A estos extranjeros en esta lista los excluyeron. A los que no pudieron demostrar la ciudadanía de Israel, no los excluyeron del viaje, pero sí del ministerio. A las mujeres que se unieron de estas naciones, las excluyeron para mantener el linaje santo. Y ahora les dice a nosotros que por medio de la sangre de Cristo, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino miren, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es impresionante. Si nosotros tenemos que decir de dónde venimos, veníamos de las tinieblas. Y cuando nos abraza Cristo, y llegamos a Cristo, y ahora nos identificamos de tal manera que nosotros estamos en Cristo, y Cristo en nosotros, bautizados en Cristo, revestidos de Cristo, puestos en la persona gloriosa de Cristo, podemos decir que somos linaje de Abraham por estar en Cristo y herederos de las promesas dadas a Abraham por estar en Cristo. Porque su simiente, donde fueron el depositario de las promesas de Abraham, era su simiente y esa simiente era Cristo. Y ahora nosotros estamos en Cristo. Y nos hizo familia, nos hizo linaje escogido. Es un acto de Él de escoger una raza, una familia, un linaje. Qué precioso. Ahora, ¿cómo demostramos el linaje? Vengo de Cristo, ¿listo? Incluido. Estoy en Cristo. Ya podemos demostrar el linaje. Qué preciosa gracia y qué preciosa misericordia de Dios con gente que era hija del diablo, como dice la palabra, que estaba lejos de la esperanza, lejos de Dios, sin Dios.
en sus mentes cautivas al pecado, bajo el príncipe de la potestad del aire, en pecados y delitos. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos amó y nos puso en Cristo. Y ya podemos demostrar, Él puso su sello en nosotros y ya podemos demostrar que somos sus hijos, su linaje. Dice que a todos los que han creído, a todos los que le recibieron, le dio la potestad o el derecho de ser hijo, familia. Estos no son engendrados de varón ni de voluntad humana, sino Dios mismo lo engendró. Qué precioso linaje que hoy tenemos. Aquello era una figura, seguramente, de lo que hace Cristo hoy con su pueblo. ¿Qué otra cosa implica esta lista? Podríamos hablar mucho, pero no me voy a ir tanto, sino que justamente que el Dios del universo, como hablábamos al principio, y que para Él los individuos son importantes. Nos conoce, no necesita que le digamos nada, no nos confunde con nadie más, somos alguien, y en este libro inspirado aparecen listas de nombres. Dios preserva este libro por la eternidad. En este caso, el libro de Esdras, van a aparecer los nombres que salieron. Por ahí lo vamos a dejar para la semana que viene, pero estos nombres continuarán presentes en este libro en la eternidad. Algunos en la Biblia están y van a permanecer por la eternidad como un Judas que traicionó, que entregó, como un Balaam que aconsejó consejo malo a Balac, como un Coré que desafió, como un Demas que amó este mundo, quedó registrado, como un Alejandro que causa males, quedan registrados estos nombres. Pero estos, como los que salieron a reedificar mi casa, sin importar el costo, dejaron todo y vinieron por amor a mi nombre. Los nombres de esta gente van a quedar registrados para siempre. Yo pensaba, ¿no? Nadie piensa, estaba en Efesios, voy a volver a Esdras, nadie piensa de ponerle a su hijo Relaías, ¿no? Nadie piensa en Relaías como un verdadero héroe. Nadie sabe cómo imitarlo. Pero Dios lo puso y los puso, yo dije 3 veces. Lo puso en Primera de Crónicas, lo puso en Esdras y lo pone en Nehemías. Y lo pone para que todos lo sepan. Y lo pone para que nadie olvide que para Él fueron importantes. Un Dios tan infinito, los nombres son importantes. Y Él los conoce por nombre a cada uno de aquellos que han decidido volver a reedificar su casa por amor de su nombre. Él conoce por nombre y no necesita que nadie le diga nada. Jesús decía, Él conoce lo que hay en el hombre y no necesita que nadie le diga lo que hay en el hombre, porque Él lo sabía. Él, en el Salmo 139 dice que antes que esté la palabra en nuestra boca, Él ya la sabe. ¿Cuán profundos son estos pensamientos? Podemos pensar en un Dios trascendental y glorioso, pero se hace más grande cuando vemos que todo lo glorioso lo lleva en detalle y lo lleva en minucioso y tiene absoluto control sobre lo minucioso y sobre lo macro. Y Él pone nombre a los hombres. Él le pone nombre y en la Biblia aparecen nombres. Es tremendo pensar en esto. Miren Jeremías capítulo 1, versículo 5. 2 o 3 pasajes demuestran nada más porque es un tema precioso. Dice el versículo 5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Oye, ¿a dónde llegó el conocimiento de la persona de Jeremías?
Antes que te formás en el vientre te conocí. O sea que no solamente Dios tiene un profundo conocimiento de la persona, de su intimidad, sino desde antes de que se forme. Por eso digo, a Dios en nuestra concepción, porque es enorme e infinito, pero en nuestra concepción, cuando comprendemos que no solo es inmenso por todo lo que hizo, sino por lo detallista de lo que hace, y por la profundidad del conocimiento que tiene de cada cosa de su creación. En Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es, Pablo? Teniendo este sello. ¿Cuál es, Pablo? A ver, decinos. Conoce el Señor a los que son suyos. Esta lista también nos ilumina un poco. ¿Cuánto dijimos que había en Persia? Alrededor de 1 millón y algo de personas, y da una lista de 42.000 y pico, 47.000 con los siervos. ¿Y los demás? Él conoce a los que son suyos y les puede poner nombre y quedar registrados por la historia de que han decidido tomar un paso de fe en obediencia al pregón de Ciro y en la esperanza de las profecías que se cumplían y en el amor a la casa de Jehová y en la esperanza de que en esa casa se manifieste su gloria nuevamente. Y Dios los deja registrados por nombre. Y después mucho más cerca nuestro, para que este principio perdure para nuestros días, vemos a Jesús diciendo estas palabras. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que yo, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre, uno somos. Mis ovejas oyen mi voz, dice, y yo las conozco. Él puede notar cada oveja suya. Él puede conocer cada situación de la oveja suya como buen pastor. Y como el pastor por excelencia, que conoce personalmente a las ovejas. Es tan excelente este pastor que él creó esas ovejas. Para Dios, cada uno de nosotros es alguien. Por eso, cuando vemos esto del linaje que tenemos, nos habla de a quién pertenecemos, de quiénes somos, del conocimiento tan profundo que Dios tiene de nosotros a pesar de ser un anónimo en este mundo, de ser ignorado, a pesar de por ahí hay muchos ser despreciados, a pesar de no tener un reconocimiento como que el que les gustaría tener. Para Dios calificamos, para Dios pertenecemos. Él nos reconoce y conoce cada cosa que sentimos y pensamos. Esto nos tiene que traer una profunda seguridad de quién somos y a quién pertenecemos. Pablo, cuando estaba en el medio de la catástrofe del barco en Hechos 27, cuando habla con todos los que están en el barco, dice que vino el ángel de aquel Dios de quien soy y a quien sirvo. Pablo sabía a quién le pertenecía, de quién soy. Yo sé a quién le pertenezco. Por eso es tremendamente importante entender que Dios nos conoce por nombre. ¿Qué otra cosa implica esta lista?
Otra cosa que implica esta lista es que para el Rey de Reyes, que se sienta en el trono en lo alto, llama a gente común por su nombre. No solamente conoce los nombres, sino que también llama por nombre a la gente. ¿Cuántas veces lo escuchamos decir, Samuel, Samuel? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado decir, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado decir, Zaqueo, baja del árbol? ¿Cuántas veces cuando llegó a nuestras vidas lo escuchamos decir, Víctor, Gerardo, Vivi, Gustavo, Nachi? ¿Cuántas veces llegó a nosotros y a nuestro profundo corazón y no miramos para los costados? Era a nosotros el que nos estaba hablando. Era a nosotros que estaba llegando su espíritu, tocándonos con su palabra y llamándonos a su presencia, no confundiéndonos con otro. El Rey de Reyes nos mandó a llamar. El Rey de Reyes nos llamó a su presencia y nos llamó por nombre. Nos llamó a general, sino una cosa personal. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto. Voy a decirlo por arriba nada más, otra cosa que implica esta lista. Pero esta lista implica que Dios está preparando el escenario para su aparición gloriosa en la persona de Cristo. Dios a través de esto está viendo el final. Si no volvía la gente a Belén, a la casa de pan, ¿dónde iba a nacer Jesús? Si no volvía un Zorobabel, que dice Mateo que está en la genealogía de Jesús, es un nieto de los últimos reyes, ¿cómo iba a aparecer el Mesías en escena? Si no se reconstruía el templo, ¿cómo se cumplirían las promesas de que a ese lugar Él aparecería súbitamente y apareciera el deseado de las naciones entrando por esa puerta? Dios está preparando el futuro con esta lista. Pero no quiero adentrarme porque me parece que nos vamos a llevar mucho tiempo. Ahora, por último, ya con esto terminé, iba a dar 2 principios, pero vamos a terminar con lo del nombre y nada más. Hermanos, y creo que esta es la aplicación y la implicación más gloriosa de esta lista en la palabra. Creo que esta lista en la palabra es una pequeña muestra, una pequeña ilustración de cómo Dios registra. Y de que en los cielos hay una lista gloriosa donde están todos los que han huido del cautiverio, del pecado y de las tinieblas, y que han sido emblanquecidos en la sangre del Cordero. Han huido porque Dios los ha sacado. Han salido porque Dios ha vencido a Satanás, al hombre fuerte, para sacar, para arrebatarle lo que tenía y no podían salir. Hay una lista en los cielos gloriosa y que Dios registra a los suyos. Fíjense conmigo, Apocalipsis 13, versículo 8. Dice, y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es un libro que le pertenece al Cordero, es un libro que fue inscrito en la eternidad, es un libro, según Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré jamás, nunca jamás. El énfasis está en que jamás de los jamases, y que entiendan de que jamás de los jamases su nombre
del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es un libro que fue puesto en la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Es un libro que le pertenece a los que han sido emblanquecidos en la sangre del Cordero. Es un libro de que nadie puede borrar el nombre de uno que está inscrito en ese libro. Es el más grande gozo que todos podemos tener. Y acompáñenme a Lucas capítulo 10, versículo 20. Vienen los discípulos de hacer las más grandes obras que se podían hacer. Y dice el versículo 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¡Qué poder y qué obra tan gloriosa estaban haciendo estos discípulos! Pero dice el Señor en el versículo 20, pero no os regocijéis de lo que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ese es el mayor gozo que podemos tener en la vida, de tener la seguridad de que mi nombre ha sido escrito con sangre en el cielo. En ese libro de la vida que Dios promete nunca jamás de los jamases borrarlo. Y que ese nombre que está escrito en ese libro, Jesucristo lo confesará delante del Padre y delante de sus ángeles. Él mismo lo va a confesar. Y que es un libro eterno porque está inscrito desde antes de la fundación del mundo. Qué tremendo. Qué tremendo esto del nombre y de la lista. Pertenecemos a una lista que solo esa genealogía terrenal era una ilustración de aquella gloriosa lista que está en los cielos, a la cual pertenecen los que están en Cristo. Y esa lista le da pertenencia, esa lista le da, los califica, esa lista les dice quién verdaderamente son. Esa lista te da identidad. Esa lista te da seguridad de que pertenecemos al verdadero pueblo de Dios. Y por si fuera poco, Apocalipsis capítulo 3. Inmerecida identificación, inmerecida que Él comparta a través de todo lo que hemos visto de lo que significa un nombre, que Él pueda decir en el 3:12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y miren esto, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. ¿Y qué más? Y mi nombre nuevo. Tal identificación que comparta su glorioso nombre de autoridad. Filipenses dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ese nuevo nombre es el que compartirá y escribirá en cada uno de nosotros, identificándonos como reyes y sacerdotes en su misma presencia, como siendo parte de Él mismo. No sé si usted lo puede entender, pero yo no. Como decía el salmista, tales pensamientos son demasiado excelsos para mí. Pero de lo que puedo entender, que esto nos dé una profunda seguridad de quiénes somos y a quién le pertenecemos.
Cuando nosotros estamos en esta lista gloriosa, estamos seguros, absolutamente identificados, enlazados, amalgamados con el Cristo glorioso por toda la eternidad. Hermanos, que esta seguridad de pertenecerle a Él y ser de su pueblo nos ayude en estos tiempos difíciles a tener descanso, a enfrentar las cosas diferentes. El otro día, en un devocional en la reunión de matrimonio, decía que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce al Padre que tiene y a quien pertenece puede ser distinto, porque conoce quién es su Dios. Hermanos, que Dios bendiga su palabra y nos ayude a seguir conociéndole y a agradecer por siempre de que ha sellado nuestro nombre por la eternidad, para seguridad nuestra y para gloria suya. Amén. Bueno, muy bien, agradecidos a Dios por la palabra. Cerramos este tiempo con una palabra de oración, deseando que pasen un feliz fin de semana y que puedan seguir disfrutando de este Dios que tenemos, de la buena mano de Dios. Oramos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permitiste, Señor, tener con tu palabra. Gracias, Señor, porque somos bien conocidos. ¿Cuánto nos conoces, Señor? Te queremos agradecer, Padre, por darnos esta identidad, esta seguridad, Señor. Gracias porque, como escuchábamos recién, no podíamos, Padre, nuestro linaje, Señor, nuestra descendencia, no podíamos probar nada, pero ahora estamos en Cristo. Señor, cuánto agradecimiento tenemos por tu sacrificio, Señor, en la cruz, por haber derramado tu sangre preciosa, Señor, y por habernos limpiado y habernos dado la vida eterna. Te queremos agradecer, Señor, por la palabra que escuchamos. Gracias porque tenemos sentido, Señor, de pertenencia. Te pertenecemos a ti, somos tuyos, Señor, y sabemos que en ti estamos seguros, que somos amados, que somos guardados. Gracias, Señor, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y que jamás, Señor, jamás será borrado. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas bendiciones para todos y feliz fin de semana. Sin herencia en oscuridad, me llamaste de tinieblas a tu luz, ahora soy tu hijo. Fui lavado con tu sangre, revestido puesto en mi corazón, ahora redimido, peregrino soy, extranjero aquí, cielo y tierra pasarán, pero me espera un reino inconmovible.
valles pasaré, mas del fuego y de la tempestad saldrá una fe probada. No deseo gloria ni honor. En tu libro mi nombre escrito está. Escondido en Cristo está mi galardón, guardado en los cielos. Peregrino soy, extranjero aquí, cielo y tierra pasarán, pero me espera un reino inconmovible. Peregrino soy, extranjero aquí, cielo y tierra pasarán, pero me espera un reino inconmovible. Un reino inconmovible. Tu palabra es el compás para mis pies. En el camino tu evangelio anunciaré. Hasta escuchar bien hecho, ven mi siervo.